Hijos abandonan a sus padres solo con una gallina, pero no tenían idea de lo que había en la maleta. Rosa Morales sentía las piernas temblar mientras veía a sus 3 hijos subir al coche y marcharse sin mirar atrás. A su lado, una vieja maleta de cuero agrietado y una gallina blanca que picoteaba nerviosa la tierra húmeda del camino. «Mamá, va a entender que esto es por su bien», había dicho Miguel, el hijo mayor, apenas media hora antes. «La casa ya está vendida. El dinero garantizará que no pasen necesidades». Ramiro Morales, su marido desde hacía 52 años, sostenía el brazo de Rosa, mientras ella abrazaba la gallina contra su pecho. La llovizna comenzaba a caer sobre el camino de tierra que cruzaba la zona rural de Villahermosa, en el interior de Jalisco. El abrigo negro de Rosa estaba empapado, al igual que la gorra gris de Ramiro. «¿Se fueron de verdad, Ramiro?», susurró Rosa con la voz entrecortada. «Nos dejaron aquí como si no fuéramos nada». «Calma, mi vieja. Ya encontraremos la manera», respondió Ramiro, pero sus ojos delataban la desesperación que intentaba ocultar. La gallina, a la que Rosa llamaba cariñosamente Esperanza, era la única que quedaba de las 12 que criaban en el corral. Las otras habían sido vendidas junto con todo lo demás. Miguel, Carlos y Javier habían decidido todo sin consultar a sus padres. Vendieron el pequeño rancho donde la pareja había vivido por más de 30 años, alegando que ya no tenían condiciones para cuidar del lugar. «Trabajamos toda la vida en esta tierra», murmuró Rosa, apretando a Esperanza con más fuerza. «Los crié a ustedes 3 vendiendo huevos, haciendo dulces para vender en el mercado, que ahora somos nosotros los que ya nos servimos». Ramiro miró la maleta que Miguel había dejado tirada en el suelo. Era la misma maleta que había pertenecido a su padre, vieja y desgastada por el tiempo. Dentro, según Miguel, había algo de ropa y documentos importantes, nada más. Los hijos prometieron que enviarían una cantidad cada mes, suficiente para pagar un cuartito en el pueblo. El camino estaba desierto. A un lado, campos de maíz se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Al otro, una cerca vieja delimitaba un pastizal donde algunas vacas pastaban indiferentes al drama humano. El cielo gris parecía pesar sobre los hombros encorvados de Rosa. 52 años, Ramiro», dijo ella, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro arrugado. 52 años construimos todo juntos, y ellos lo deshicieron en una tarde. «No fue solo la casa lo que vendieron», respondió Ramiro con la voz ronca. «Fue nuestra vida entera la que dieron por vendida». Esperanza picoteó el brazo de Rosa como si entendiera el dolor de su dueña. La gallina blanca era más que un animal para la pareja. Era la compañera de las mañanas en el corral, la que avisaba cuando llegaba visita, con quien Rosa conversaba mientras recogía los huevos. El ruido de un motor los hizo levantar la cabeza. Un camión viejo apareció en la curva del camino, levantando un polvo que se pegaba a la llovizna. El vehículo redujo la velocidad y se detuvo a su lado. Un hombre de unos 50 años, con barba de varios días y una gorra sucia de grasa, asomó la cabeza por la ventanilla. «¿Necesitan ayuda?», preguntó, observando a la pareja mojada y la maleta en el suelo. Rosa se secó las lágrimas con el dorso de la mano libre, intentando mantener la dignidad. «Nosotros vamos al pueblo», respondió con la voz temblorosa. El camionero miró a su alrededor. No había ninguna casa cerca, ni un coche, nada más que el camino vacío y los 2 ancianos empapados. «Suban, voy hasta Villahermosa. Puedo dejarlos en el centro», ofreció abriendo ya la puerta. Ramiro cogió la pesada maleta y ayudó a Rosa a subir a la cabina del camión. Esperanza se acomodó en su regazo, sorprendentemente quieta. El camionero se presentó como Helio, un transportista de granos que hacía esa ruta desde hacía más de 20 años. «Disculpen la curiosidad, pero ¿qué les ha pasado?», preguntó Helio después de unos minutos de silencio, con solo el ruido del motor llenando el espacio. Rosa respiró hondo. Una parte de ella quería quedarse en silencio, guardar el dolor y la vergüenza, pero otra parte, más grande y cansada, necesitaba desahogarse. «Nuestros hijos vendieron nuestra casa sin preguntarnos», comenzó con la voz temblorosa. «Dijeron que era por nuestro bien, que ya no podíamos cuidar de todos solos, y no preguntaron dónde queríamos vivir.
Elio parecía genuinamente conmocionado. Dijeron que van a mandar dinero cada mes para que alquilemos un lugar en el pueblo. Intervino Ramiro con amargura evidente, como si fuera tan simple arrancarnos de nuestra vida y arrojarnos a cualquier rincón. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Esto ayuda mucho a quienes estamos empezando. Continuando, Rosa acarició las plumas suaves de Esperanza. La gallina era todo lo que quedaba de la vida que conocían. Las gallinas siempre fueron parte de su rutina. Desde niña, cuando ayudaba a su madre en el rancho, aprendió a cuidarlas, a entender sus sonidos, sus costumbres. Fue vendiendo huevos que pudo ayudar con los gastos cuando se casó con Ramiro, aún muy joven. ¿Tienen a dónde ir?, preguntó Elio preocupado. Los muchachos hablaron de una pensión cerca de la central de autobuses, respondió Ramiro. Doña Dolores, ¿usted la conoce? Claro que sí. Es una pensión sencilla, pero Dolores es buena gente. Elio hizo una pausa. Solo hay un problema. No acepta animales. Rosa apretó a Esperanza contra su pecho. Una nueva ola de desesperación la dominó. Yo no voy a separarme de Esperanza, dijo con firmeza, sorprendiéndose incluso a sí misma. Es todo lo que me queda. Elio observó a la pareja por el espejo retrovisor. Se notaba que eran gente de bien, trabajadores honestos a los que la vida había pisoteado. Aquello tocó algo dentro de él, recordando a sus propios padres, que también envejecieron trabajando en el campo. Mire, voy a hacer lo siguiente, dijo. Los dejaré en la pensión. Si doña Dolores pone problemas por la gallina, yo hablo con ella. Encontraremos una solución. La lluvia arreció mientras el camión cruzaba la entrada de Villahermosa. El pequeño pueblo tenía calles de adoquines, casas antiguas de adobe y algunas construcciones más nuevas de ladrillo. El comercio se concentraba en dos calles principales, y la pensión estaba en un callejón cerca de la antigua central. Elio se estacionó frente a una casa vieja de 2 pisos, pintada de un amarillo desvaído. Un letrero de madera colgado en el porche anunciaba «Pensión de Dolores, habitaciones y comida». Rosa miró el lugar que sería su nuevo hogar y sintió una opresión en el pecho. «Voy con ustedes», dijo Elio apagando el motor. «Doña Dolores me conoce desde hace años». Los 3 bajaron del camión. Ramiro cargó la pesada maleta. Rosa sujetó a Esperanza y Elio fue delante. La puerta de la pensión rechinó al abrirse, anunciando su llegada. Una mujer de unos 60 años, con el pelo recogido en un moño apretado y un delantal de flores, apareció desde la cocina. «Elio, qué sorpresa». Lo saludó, pero pronto su atención se centró en la pareja empapada y la gallina. ¿Y esto? ¿Qué situación es esta? Doña Dolores, estos son don Ramiro y doña Rosa, los presentó Elio. Necesitan una habitación y antes de que diga algo sobre la gallina, déjeme explicarle. Doña Dolores se cruzó de brazos con el ceño ligeramente fruncido. No era mala persona, pero tenía sus reglas en la pensión. Elio, sabes que no acepto animales aquí. Ya tuve problemas con eso antes. Lo sé, se adelantó Elio, pero esta no es una situación común. Sus hijos vendieron su casa sin avisar y los abandonaron en el camino. La gallina es todo lo que doña Rosa pudo salvar. Rosa sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Allí estaba ella, una mujer de 68 años, dependiendo de la bondad de extraños, suplicando por un techo y para poder quedarse con su gallina. ¿Cómo había llegado su vida a este punto? Por favor, dijo Rosa en voz baja. Esperanza es muy tranquilita. Ni siquiera notará que está aquí. Yo limpio todo, no le dará ningún trabajo. Doña Dolores miró a aquella señora de cabellos blancos sueltos, mojados por la lluvia, sosteniendo una gallina como si fuera un bebé. Había algo en la escena que le tocó el corazón, a pesar de la dureza que intentaba mantener. La habitación cuesta 800 pesos a la semana con desayuno, dijo, suspirando. Con la gallina 950. Aceptamos, respondió Ramiro rápidamente, antes de que pudiera cambiar de opinión. Pero la gallina se queda en la habitación, ¿eh? No la quiero picoteando por toda la pensión, completó doña Dolores, mientras cogía una llave vieja de un gancho en la pared. Elio ayudó a llevar la maleta hasta la habitación en el segundo piso. Era un cuarto pequeño, con una cama de matrimonio de hierro,
un armario antiguo y una ventana que daba a un patio trasero. El papel tapiz se estaba despegando en algunas esquinas, pero estaba limpio. «Gracias, mi hijo», le dijo Rosa a Helio, colocando a Esperanza con cuidado en el suelo de tablas. «Ha sido usted un ángel hoy». «No se preocupe, doña Rosa». Helio sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Mis padres también eran del campo. Sé lo difícil que es esta transición». Dudó. Luego sacó un billete de 500 pesos del bolsillo. «Tomen para ayudar con los gastos». «No, joven, no es necesario», intentó negarse Ramiro. «Insisto». Helio puso el dinero en la mano de Ramiro. «Y escuche, paso por aquí cada semana. Cualquier cosa que necesiten, avísenle a doña Dolores y ella me lo dirá». Después de que Helio se fue, la pareja se quedó sola en la pequeña habitación. La lluvia tamborileaba en el techo y Esperanza picoteaba, curiosa, por los rincones. Rosa se sentó en la cama, permitiendo finalmente que las lágrimas corrieran libremente. «¿Qué vamos a hacer, Ramiro?», sollozó. «El dinero que nos van a mandar apenas alcanzará para pagar la pensión y comer». Ramiro se arrodilló frente a su esposa, tomando sus manos arrugadas. «Siempre hemos encontrado la manera, mi vieja, siempre. Y la encontraremos de nuevo», dijo, pero su propia voz flaqueaba con la incertidumbre. Rosa miró alrededor de la habitación. Su ropa estaba empapada. La vieja maleta en el rincón parecía tan desamparada como ellos, y Esperanza era el único pedazo familiar en aquel lugar extraño. «¿Recuerdas cuando nos casamos?». «Ah», dijo Rosa, intentando buscar fuerza en los recuerdos. «No teníamos nada. Vivimos en ese cuartito en el patio de tus padres, y tú lloraste la primera noche, diciendo que tenías miedo de que pasáramos hambre». Ramiro sonrió levemente, secándole las lágrimas con el pulgar. «Y tú prometiste que ibas a trabajar duro para que nunca nos faltara nada». Rosa le tocó el rostro. «Y cumpliste, Ramiro. Trabajaste todos estos años. Y tú también. Te despertabas antes del sol para hacer pan. Cuidabas la huerta, criabas las gallinas». Ramiro le besó la frente. «Fuimos un equipo, siempre». Esperanza saltó a la cama, acurrucándose entre los dos como si quisiera participar en aquel momento. Rosa acarició las plumas de la gallina, encontrando consuelo en el gesto familiar. «Vamos a abrir esa maleta, a ver qué puso Miguel ahí», sugirió Ramiro levantándose. Arrastró la vieja maleta cerca de la cama. Las cerraduras estaban oxidadas y le costó abrirlas. Cuando finalmente lo consiguió, el corazón de Rosa se encogió. Dentro solo había algo de ropa vieja de ellos. 2 pantalones de Ramiro, 3 vestidos sencillos de Rosa, ropa interior, un abrigo. En el fondo un sobre blanco. Ramiro lo tomó y lo abrió con dedos temblorosos. Era una carta escrita a máquina, fría y directa. «Papá y mamá, tomamos la decisión de vender el rancho porque ya no tienen condiciones para mantenerlo. El dinero de la venta será invertido para garantizarles un ingreso mensual de 3,000 pesos, que les enviaremos cada día 5. Esperamos que entiendan que fue por su bien. No intenten buscarnos ni crear problemas, pues todo se hizo de forma legal. Miguel, Carlos y Javier». Rosa le arrancó la carta de las manos a Ramiro y la rasgó en pedazos pequeños, la rabia finalmente superando a la tristeza. «3,000 pesos», gritó. «Creen que vivimos con 3,000 pesos al mes y encima nos dicen que no creemos problemas, como si fuéramos niños desobedientes». Ramiro nunca había visto a su esposa tan indignada. Rosa siempre había sido la tranquila, la que aceptaba las situaciones con resignación, pero aquello había sido demasiado. «Teis 2 años criando a esos muchachos», continuó Rosa con la voz temblando de emoción. «Miguel cuando nació casi me lleva con él. Estuve 3 días en trabajo de parto, y cuando los médicos decían que no sobreviviría, yo recé, imploré, prometí todo para que viviera. Lo sé, es mi vieja». Y Carlos, Rosa no se detuvo. ¿Cuándo se enfermó a los 6 años? Aquella fiebre que nadie sabía qué era. ¿Quién se quedó noches y noches despierta a su lado? ¿Quién vendió las alianzas de oro para pagar al médico particular? Ramiro bajó la cabeza. Él también lo recordaba. Recordaba cada dificultad superada juntos. Y Javier, el más chico. La voz de Rosa se suavizó, pero aún cargada de dolor. Cuando quiso estudiar en la ciudad, hacer la escuela técnica,
¿Quién se levantaba a las 4 de la mañana para hacer pan y vender en el mercado para pagar su autobús y sus libros? Ah, tú, mi vieja. Siempre tú. Ramiro se sentó a su lado. Esperanza comenzó a picotear la maleta con insistencia, sus patitas raspando el forro interior. El ruido llamó la atención de Ramiro. «¿Qué pasa, chiquita?», dijo observando a la gallina. Esperanza continuó picoteando, siempre en el mismo lugar del fondo de la maleta. Ramiro se acercó, curioso. Había algo extraño allí. El forro parecía suelto en una parte. «Rosa, ven a ver esto», la llamó. Rosa se acercó, todavía secándose las lágrimas. Ramiro pasó los dedos por el forro y sintió que había una abertura mal cosida. Con cuidado tiró de la tela. Había un compartimento oculto. Dentro, un sobre amarillento por el tiempo con varios documentos. Ramiro sacó todo con manos temblorosas. Eran papeles viejos, algunos casi deshaciéndose. Rosa se sentó a su lado mientras examinaban. «Esta es la letra de tu padre», dijo Rosa, reconociendo la caligrafía en uno de los documentos. Ramiro asintió. Su padre había fallecido hacía 15 años, cuando él solo tenía 55. Había sido un golpe duro en su momento, pero la vida tenía que continuar. «Escritura de propiedad rural», leyó Ramiro en voz alta. «Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Lote 47 del antiguo Rancho La Esperanza». Rosa abrió los ojos de par en par. «Rancho La Esperanza. Tu padre tenía tierras en Guanajuato. Yo no lo sabía». Ramiro continuó leyendo. «Aquí dice que son 12 hectáreas. Tiene fecha de 1978. Pero eso fue antes de que nos casáramos». Rosa tomó otro documento. «Ramiro, aquí hay una carta». Era una carta escrita a mano, amarillenta y con la tinta desvaída. Ramiro reconoció de inmediato la letra de su padre, la que había visto en tantas listas de la compra y anotaciones de trabajo. «Mi hijo Ramiro, si estás leyendo esto es porque yo ya me he ido. Quiero que sepas que siempre intenté darte lo mejor. Estas tierras en Guanajuato eran de mi familia. Pasaron de mi abuelo a mi padre y de él a mí. Cuando me casé con tu madre y vine a Jalisco, dejé estas tierras atrás. Tenía planes de volver por ellas algún día, pero la vida fue pasando. Ahora son tuyas, hijo mío. No sé en qué estado estarán, pero son tu herencia. Cuídalas bien. Tu padre José Morales». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Continuando. El silencio que siguió fue denso. Rosa y Ramiro se miraron, procesando el descubrimiento. Esperanza picoteó de nuevo en la maleta, como si estuviera orgullosa de haber revelado el secreto. «Ramiro, ¿tú sabías de esto?», preguntó Rosa en voz baja. «Nunca. Mi padre nunca dijo nada sobre tierras en Guanajuato». Ramiro examinó los documentos de nuevo. Él siempre fue muy reservado sobre su pasado. Solo decía que su familia había venido de lejos. «¿Pero por qué te lo ocultó? ¿Por qué no te dio estos papeles antes?». Ramiro negó con la cabeza, confundido. «No lo sé. Quizás pensó que no me interesaría, o tal vez las tierras no valían nada y no quería darme falsas esperanzas». Rosa tomó la escritura y la leyó con atención. Tenía sellos oficiales, timbres antiguos, firmas. Parecía legítima. «Tenemos que averiguar si esto todavía vale algo», dijo ella con una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. «Han pasado 15 años desde que tu padre se fue. Puede que las tierras ya no existan, o que alguien se haya apoderado de ellas. O puede que sean nuestras de verdad». Ramiro sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una posibilidad. «Mañana tenemos que buscar a alguien que entienda de estas cosas». Pero la noche fue larga y llena de incertidumbres. Rosa apenas pudo dormir, con la cabeza dando vueltas con preguntas. ¿Y si las tierras valían algo? ¿Y si podían empezar de nuevo? ¿Y si sus hijos se enteraban? Al día siguiente, después de un desayuno sencillo en la pensión, Ramiro le preguntó a doña Dolores dónde podía encontrar un abogado. «Está el licenciado Velázquez en la calle principal», dijo ella, «pero es caro. También está el licenciado Guzmán, allí cerca de la iglesia. Ese es más económico». Decidieron probar con el licenciado Guzmán. El despacho estaba en una sala antigua, encima de una tienda de abarrotes. Subieron una estrecha escalera de madera que crujía a cada paso. Rosa había dejado a Esperanza en la habitación con agua y maíz.
La puerta tenía una placa. Liquiu Ernesto Guzmán, abogado. Ramiro llamó y una voz ronca les dijo que entraran. El hombre detrás del escritorio era gordo, de unos 40 y tantos años, con el pelo grasiento peinado hacia atrás y un traje que ya había visto días mejores. Apenas los miró cuando entraron. Digan, dijo sin dejar de escribir algo en un cuaderno. Buenos días, licenciado, comenzó Ramiro sosteniendo los documentos. Queríamos una orientación sobre unas tierras. Ernesto finalmente levantó la mirada, evaluando a la pareja de ancianos con ropa sencilla. ¿Tienen cómo pagar la consulta? Cantinusina. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Rosa. 30 pesos la consulta. Si tengo que hacer algún trabajo, ya veremos después. Ramiro y Rosa se miraron. Acababan de pagar 950 pesos por la semana en la pensión. Tenían los 500 de Helio y otros 600 que habían logrado ahorrar. 800 pesos era mucho, pero necesitaban saber. Pagamos, dijo Ramiro, sacando el dinero del bolsillo. Ernesto tomó los billetes y los guardó en el cajón sin contarlos. Luego, extendió la mano para coger los documentos. Los revisó rápidamente, pero Rosa notó un brillo diferente en sus ojos cuando leyó la escritura. «Déjenme ver», dijo Ernesto de repente más interesado. «¿Ustedes son dueños de 12 hectáreas en Guanajuato?» «Eso parece», respondió Ramiro. «Eran de mi padre. Dejo estos papeles escondidos. ¿Y qué quieren? ¿Vender ver si vale algo?» «Queremos saber si todavía son nuestras», dijo Rosa. «Si todavía podemos hacer algo con esas tierras». Ernesto se reclinó en la silla, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Miren, voy a ser sincero con ustedes. Estos documentos son muy antiguos. Va a costar trabajo verificar si todavía son válidos, si no hay deudas pendientes, si nadie las ha ocupado. Esas cosas. Y también va a costar dinero». «¿Cuánto?» Ramiro sintió que el corazón se le encogía. Unos 15, 20 mil pesos para hacer todas las verificaciones, presentarlo en las oficinas correspondientes, esas cosas. Ernesto se encogió de hombros. «Paikuns, pero puedo hacer algo. Puedo quedarme con estos documentos, hacer las verificaciones por mi cuenta. Si sale bien y las tierras valen algo, nos repartimos mitad y mitad. ¿Qué les parece?» Rosa sintió algo extraño. Aquello no le parecía correcto. «¿Mitad y mitad?» Repitió. «Pero las tierras son nuestras». «Sí, pero sin mí no van a conseguir hacer valer ese derecho». Ernesto sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «¿Lo toman o lo dejan?» «Necesitamos pensar», dijo Ramiro, extendiendo la mano para recuperar los documentos. Pero Ernesto fue más rápido. Cerró la mano sobre los papeles. «Ya lo pensaron. O confían en mí y hacemos negocio, o se van y se olvidan de esas tierras. Devuélvanos los documentos». La voz de Rosa salió firme, sorprendiéndola incluso a ella misma. «¿Qué documentos?» Ernesto esbozó una sonrisa cínica. «Ustedes entraron aquí sin nada. Yo no he visto ningún documento». Ramiro sintió la rabia subir, caliente y urgente. Se levantó bruscamente. «Ladrón, devuélvanos lo que es nuestro. Chachis, salgan de mi despacho antes de que llame a la policía». Ernesto también se levantó llevando la mano hacia el teléfono. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. La puerta se abrió de repente y Esperanza entró volando, batiendo las alas y cacareando fuerte. La gallina fue directa hacia Ernesto, picoteándole las manos con fuerza. «¿Pero qué demonios?», gritó Ernesto, soltando los documentos para defenderse de la gallina furiosa. Rosa no perdió el tiempo. Cogió los papeles de la mesa mientras Ramiro agarraba a Esperanza. Los dos corrieron fuera del despacho. Bajaron las escaleras lo más rápido que sus piernas de ancianos les permitieron. «Vuelvan aquí, ladrones», gritaba Ernesto desde la ventana, pero ellos ya estaban en la calle, perdiéndose entre la gente que hacía compras en el mercado. Solo dejaron de correr cuando llegaron a una placita lejana, jadeantes y con el corazón acelerado. ¿Cómo salió Esperanza de la habitación?», preguntó Rosa sosteniendo a la gallina, que ahora estaba tranquila. «No lo sé, pero nos ha salvado». Ramiro verificó los documentos. Estaban todos allí. «Esta gallina es un ángel, no puede ser otra cosa». Rosa abrazó a Esperanza con fuerza. «Eres mi niña lista», le susurró a la gallina. «Sabías que ese hombre era malo, ¿verdad?
Ya se sentaron en un banco de la plaza, intentando recuperar el aliento. Era el final de la mañana, y el sol finalmente había salido, secando los charcos de la lluvia del día anterior. ¿Y ahora qué?, preguntó Rosa. No podemos confiar en nadie. Debe haber alguien honesto en este pueblo. Ramiro miró a su alrededor. La plaza era sencilla, con algunos bancos de madera, una iglesia antigua a un lado y un kiosco en el centro. Un señor de unos 70 años, bien vestido con pantalón de vestir y camisa de botones, se les acercó. Llevaba gafas de montura dorada y tenía el pelo blanco bien peinado. «Disculpen la intromisión», dijo con voz educada, pero no pude evitar notar la prisa con la que venían. «¿Está todo bien?». Rosa y Ramiro se miraron cautelosos, pero había algo en la mirada de aquel hombre que inspiraba confianza. «Tuvimos un problema con un abogado», dijo Ramiro, decidiendo arriesgarse. El hombre suspiró y negó con la cabeza. «Fue con Guzmán, me imagino. Ya he oído muchas historias sobre él». Extendió la mano. «Mi nombre es Eduardo Velázquez. También soy abogado». «Velázquez». Rosa recordó el nombre que doña Dolores había mencionado. «Oímos hablar de usted. Espero que cosas buenas», sonrió amablemente. «¿Puedo sentarme?». Le hicieron un hueco en el banco y Eduardo se sentó arreglándose el pantalón antes. «Entonces Guzmán intentó engañarlos», preguntó yendo directo al grano. Ramiro le contó resumidamente lo que había sucedido. Eduardo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. «¿Puedo ver los documentos?», pidió. Rosa miró a Ramiro, que asintió. Le pasaron los papeles a Eduardo. Se puso las gafas y leyó con cuidado, tomándose su tiempo. Cuando terminó, silbó por lo bajo. «Esto parece legítimo», dijo. «Escritura de 1978. Sellos oficiales, todo en orden. Y dicen que era de su padre». «Así es. Él falleció hace 15 años y nunca había hablado de esas tierras», explicó Ramiro. «¿Y qué pretenden hacer con esto?». «Primero, saber si todavía vale algo», dijo Rosa. «Si estas tierras todavía son nuestras». Eduardo devolvió los documentos. «Miren, voy a ser honesto con ustedes. Sí, esto va a costar dinero para verificarlo. Hay que ir a las notarías, al registro de la propiedad, verificar que no haya deudas, ver si nadie ha reclamado la posesión por usucapión. Es un trabajo que lleva tiempo». «¿Cuánto costaría?». Ramiro ya esperaba lo peor. «Normalmente yo cobraría unos 20,000 pesos por el servicio completo». Eduardo hizo una pausa. «Pero también trabajo con casos pro bono, casos de personas que lo necesitan, pero no tienen medios para pagar». «Pro bono». Rosa no conocía el término. «Significa que lo hago gratis», explicó Eduardo. «O mejor dicho, cobro solo los costes de las tasas y documentos, que deben ser unos 4,000 pesos. Mi trabajo lo hago sin cobrar». Parecía demasiado bueno para ser verdad. Rosa todavía desconfiaba después de la experiencia con Guzmán. «¿Y por qué haría eso por nosotros?», preguntó. Eduardo miró hacia la iglesia al lado de la plaza, pensativo. «Mi padre era campesino. Trabajó toda su vida en la tierra. Nunca tuvo mucho, pero siempre fue honesto. Cuando envejeció y enfermó, mis hermanos y yo lo cuidamos con todo el cariño que se merecía». Volvió la mirada hacia la pareja. «Pero sé que no todo el mundo tiene esa suerte. Veo a muchos ancianos siendo engañados, abandonados, robados. Cuando puedo ayudar, ayudo». Había sinceridad en sus palabras. Rosa sintió que podían confiar en él. «Pero 4,000 pesos todavía no los tenemos», dijo Ramiro en voz baja. «No hay prisa». Eduardo sacó una tarjeta del bolsillo. «Piénsenlo con calma. Cuando tengan el dinero, búsquenme. Mi despacho está allí en la calle principal número 234. Se levantó, se arregló la ropa y saludó con la mano antes de irse. Rosa y Ramiro se quedaron mirando la tarjeta. Lic Eduardo Velázquez, abogacía y consultoría jurídica. «¿Crees que podemos confiar?», preguntó Rosa. «No lo sé, mi vieja, pero creo que no tenemos muchas más opciones». Volvieron a la pensión con la cabeza llena de dudas. 4,000 pesos parecían una fortuna en ese momento. Les quedaban unos 300 pesos de lo que Helio les había dado. Los 3,000 pesos de sus hijos solo llegarían en 2 semanas, el día 5. Esa noche, acostados en la cama estrecha, con Esperanza durmiendo a sus pies,
Rosa rompió el silencio. Podríamos hacer algo para ganar dinero. Sé hacer pan, cocadas, pan de elote. Puedo intentar vender. Y yo puedo buscar algún trabajo temporal, dijo Ramiro. Todavía tengo fuerza en los brazos. Pero tienes problemas de espalda, Ramiro. El médico dijo que no hicieras esfuerzos. Necesito hacer algo. Rosa, no voy a quedarme parado mientras tú trabajas. Al día siguiente, Rosa se despertó antes del sol, bajó a la cocina de la pensión y le pidió permiso a doña Dolores para usar el horno. ¿Qué vas a tramar?, preguntó la dueña de la pensión curiosa. Pan casero. Voy a intentar venderlo en la calle, explicó Rosa. El mercado es solo el sábado, dentro de 3 días. Doña Dolores pensó un poco. Pero hay movimiento aquí en la calle, la gente que trabaja en los comercios. Siempre hay gente buscando pan fresco por la mañana. Rosa trabajó con la habilidad de quien había hecho aquello toda su vida. Amasó la masa, la dejó levar, formó los panes. El delicioso aroma comenzó a invadir la pensión cuando los primeros panes entraron en el horno. Doña Dolores bajó atraída por el olor. «Caray, señora, qué olor tan bueno. Hacía tiempo que no olía a pan casero de verdad. Mi madre me enseñó. Y yo les enseñé a mis hijos también, pero...» La voz de Rosa se quebró, pero ellos no quisieron saber de estas cosas. Doña Dolores le tocó el hombro en un raro gesto de afecto. Los hijos de hoy no son como los de antes. Lo quieren todo fácil. No valoran el trabajo de sus padres. Los panes salieron listos, dorados y fragantes. Rosa había hecho 20. Doña Dolores compró 4 en el acto, pagando 25 pesos por cada uno. «Está barato, Rosa. Un pan de estos en la panadería cuesta 40», dijo. «Necesito venderlos rápido. Y todavía no me conocen». Con los panes en una cesta prestada por doña Dolores, Rosa salió a la calle. La mañana estaba despejada y algunas personas ya circulaban. Se colocó en la esquina y comenzó a ofrecer pan casero calientito a 25 pesos. Al principio pocos se detenían, pero el aroma era irresistible. Una señora de mediana edad fue la primera clienta. «¿De qué está hecho?», Ta preguntó desconfiada. «Harina de trigo, levadura, sal, agua y mucho cariño», sonrió Rosa. La mujer compró uno, lo probó allí mismo y volvió para comprar 2 más. «Está delicioso». Hacía años que no comía un pan así. En una hora Rosa había vendido todos los panes. 500 pesos en el bolsillo. Volvió a la pensión con una sonrisa en el rostro. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Esto ayuda mucho a quienes estamos empezando. Ahora, continuando. Ramiro había salido a buscar trabajo y volvió por la tarde, cansado pero con buenas noticias. «Conseguí un trabajo temporal en un almacén. Voy a te ayudar a cargar y descargar mercancía. 300 pesos por día. Pero ¿y tu espalda, Ramiro? Y tendré cuidado. Y es solo por unos días, hasta que juntemos el dinero que necesitamos». En los días siguientes establecieron una rutina. Rosa se despertaba de madrugada, hacía los panes, los vendía por la mañana. Ramiro trabajaba en el almacén por la tarde. Esperanza se quedaba en la habitación, pero a veces Rosa la llevaba consigo, y la gallina blanca comenzó a hacerse conocida en la calle. «Mira la señora del pan con la gallina», decían los niños. La gente comenzó a esperar a Rosa todas las mañanas. Algunas le hacían encargos para el día siguiente. Empezó a hacer también pan de elote y cocadas que se vendían bien. Una semana después, contaron el dinero. Tenían 3.800 pesos. Con el primer pago de 3.000 de sus hijos que había llegado a la cuenta, podrían pagar los 4.000. Pero Rosa tenía una duda en el corazón. «Ramiro, ¿y si esas tierras no valen nada? Ay, si gastamos este dinero para nada. ¿Y si valen, Rosa? ¿Y si es nuestra oportunidad de empezar de nuevo?» Al día siguiente, fueron al despacho del Lix Eduardo Velázquez. Era muy diferente al de Guzmán, limpio, organizado, con libros de derecho en las estanterías y títulos en las paredes. Eduardo los recibió con una sonrisa cálida. «¿Decidieron confiar en mí?», preguntó. «Decidimos», dijo Ramiro poniendo los 4.000 pesos sobre la mesa. Eduardo cogió el dinero, lo contó y lo guardó en un sobre. «Esto cubrirá las tasas de notaría, registros, certificados. Empezaré el trabajo hoy mismo». Tomó los documentos que trajeron. «Voy a sacar copias
y a devolverles los originales. Nunca se queden sin los originales, ¿entendido? Firmaron algunos papeles, dándole un poder a Eduardo para actuar en su nombre. El abogado les explicó cada documento con paciencia, sin usar palabras difíciles. ¿Cuánto tiempo tardará?, preguntó Rosa. Unas 2 o 3 semanas. Depende de la rapidez de las oficinas. Las semanas se hicieron largas. Rosa continuó vendiendo panes. Ramiro continuó en el almacén. Estaban ahorrando dinero, pensando en alquilar un cuartito propio para no depender de la pensión. Fue una tarde de jueves cuando Eduardo apareció en la pensión. Doña Dolores llamó a la pareja, que estaba en la habitación. El licenciado Velázquez está abajo, quiere hablar con ustedes. Bajaron ansiosos. Eduardo estaba en la sala, con una carpeta bajo el brazo. Su expresión era seria. Vamos a sentarnos, dijo. El corazón de Rosa se disparó. Malas noticias. Las tierras, comenzó Eduardo, existen. Son de ustedes, confirmado en el registro de la propiedad. Pero Ramiro se dio cuenta de que había un pero están ocupadas. Hay una familia viviendo allí desde hace más de 8 años. Cultivan la tierra, tienen una casa construida. ¿Entonces perdimos el derecho? Rosa sintió que se le formaban las lágrimas. No, el tiempo para la usucapión es de 10 años para propiedades rurales. Ellos llevan allí 8. Ustedes todavía son los dueños legítimos. Eduardo abrió la carpeta. Pero hay algo más. Esas tierras se han valorizado mucho. La región de Dolores Hidalgo se está desarrollando. Hay gente queriendo comprar terrenos por allí. Sus 12 hectáreas valen, por lo bajo, 1,5 millones de pesos. Silencio. Rosa y Ramiro se miraron sin creer lo que oían. ¿1,5 millones? Ramiro apenas pudo hablar, como mínimo. Dependiendo de la ubicación exacta, podría valer hasta 2 millones. Rosa comenzó a llorar. Era felicidad, alivio, shock, todo junto. Pero está el asunto de la familia que vive allí, continuó Eduardo. Tienen 2 opciones. Pueden iniciar una acción de reintegración de posesión, sacarlos de allí y tomar posesión del terreno. O pueden intentar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Ramiro. Depende. Pueden venderles el terreno, si tienen dinero, o pueden formar una sociedad, dividir las ganancias de la producción, o cualquier otro arreglo que sea bueno para ambas partes. Necesitamos ver esas tierras, dijo Rosa. Necesitamos conocer a esa familia. Puedo llevarlos mañana si quieren, ofreció Eduardo. Guanajuato está a unas 4 horas en coche desde aquí. Aceptaron. A la mañana siguiente, Eduardo pasó a recogerlos en su coche. Rosa insistió en llevar a Esperanza. Es nuestra suerte, explicó, metiendo a la gallina en una caja de cartón con agujeros. El viaje fue largo, pero el paisaje era hermoso. Campos verdes, montañas a lo lejos, el cielo azul. Rosa miraba todo por la ventanilla, pensando en cómo la vida podía cambiar tan rápido. Llegaron a Dolores Hidalgo al inicio de la tarde. Eduardo tenía la dirección y las coordenadas. Siguieron por caminos de tierra hasta llegar al lote 47. Era un lugar bonito. Una casa sencilla de madera, un patio con una huerta, algunas gallinas picoteando, un perro mestizo que salió a ladrar cuando el coche se detuvo. Y alrededor, tierra sembrada de maíz y frijol. Una mujer de unos 40 años salió de la casa, secándose las manos en un trapo. Tenía el rostro marcado por el sol y las preocupaciones. Detrás de ella 3 niños miraban, curiosos. ¿Sí?, preguntó desconfiada. Eduardo salió del coche y se presentó como abogado. La mujer palideció. ¿Vinieron a sacarnos de aquí?, dijo con la voz temblorosa. Calma. Eduardo levantó las manos en señal de paz. Estos son el señor Ramiro y la señora Rosa. Son los dueños legítimos de estas tierras. La mujer se apoyó en el marco de la puerta con las piernas temblando. Por el amor de Dios, no tenemos a dónde ir. Mi esposo está muy enfermo. Hemos cuidado esta tierra durante años. Es todo lo que tenemos. Rosa bajó del coche cargando a Esperanza. Se acercó a la mujer. ¿Cómo se llama mi hija? Lucía Hernández. Lucía, no hemos venido a sacar a nadie de su casa, dijo Rosa con amabilidad. Solo queríamos conocer el lugar. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Mi esposo, Sebastián, fue quien encontró estas tierras abandonadas. No sabíamos que tenían dueño.
Pensamos que era tierra pública. Empezamos a sembrar. Construimos la casa con nuestras propias manos. ¿Desde hace cuánto?, preguntó Ramiro. 8 años. 8 años de mucho trabajo. ¿Podemos pasar?, pidió Rosa. Nos gustaría conversar. Lucía dudó, pero acabó aceptando. La casa por dentro era sencilla, pero limpia. Muebles viejos, pero bien cuidados. Un hombre delgado, de unos 45 años, estaba acostado en un sofá. Tenía el rostro pálido y la respiración agitada. «Sebastián, tenemos visita», dijo Lucía. El hombre intentó levantarse, pero no pudo. Rosa se acercó. «Quédese acostado, joven. No necesita levantarse. ¿Quiénes son ustedes?», preguntó Sebastián con voz débil. «Soy Rosa, este es mi esposo Ramiro. Y esta», mostró a la gallina, «es Esperanza». Los niños se acercaron curiosos por la gallina. Esperanza, siempre mansa, dejó que le acariciaran las plumas. «Qué bonita su gallina», dijo la más pequeña, una niña de unos 6 años. «Gracias, querida. ¿Cómo te llamas?». «Yo, María. Y estos son mis hermanos Juan y Pedro». Rosa sonrió a los niños, sintiendo una opresión en el corazón. Eran tan pequeños, tan inocentes. Eduardo explicó toda la situación a Lucía y Sebastián. Las tierras eran de Ramiro, pero ellos llevaban allí 8 años, casi completando el tiempo para la usucapión. «No lo sabíamos», repetía Lucía. «Juro que no sabíamos que tenía dueño». Sebastián comenzó a toser fuerte. Lucía corrió a ayudarlo. «Tiene un problema en el pulmón», explicó frotándole la espalda. «Hace unos meses empezó con esta tos que no se le quita. Fuimos al centro de salud, pero dijeron que necesita estudios que allí no hacen, y no tenemos dinero para pagar uno particular». Rosa miró a su alrededor. Se notaba que era una familia de trabajadores honestos, a quienes la vida había puesto en dificultades. Recordó a sus propios hijos, cómo la habían tratado a ella y a Ramiro, y allí estaba aquella familia luchando por sobrevivir. «¿Qué siembran?», preguntó Ramiro. «Maíz, frijol, algunas hortalizas», respondió Lucía. «Vendemos un poco en el mercado del pueblo. No da mucho, pero es lo que podemos». «¿Y si la cosecha es buena, alcanza para el tratamiento de Sebastián?», me preguntó Rosa. Lucía bajó la cabeza. «Estábamos esperando la cosecha del maíz. Si se vende bien, tal vez alcance para hacerle al menos algunos estudios». Rosa y Ramiro se miraron. Había algo en aquella familia que los conmovía profundamente. Quizás era ver el esfuerzo honesto, el amor entre ellos, el cuidado con los niños, todo lo que sus propios hijos no habían demostrado. «Tenemos que hablar», le dijo Rosa a Eduardo. Salieron fuera. Los niños se habían llevado a Esperanza a ver a las otras gallinas en el corral. «Licenciado Eduardo», comenzó Rosa, «no queremos sacar a esta familia de aquí». «Pero Rosa, estas tierras valen mucho dinero», le recordó Eduardo. «Lo sé, y nosotros también necesitamos ese dinero». Miró a Ramiro, que asintió, pero no así. No quitándole el techo a una familia con niños pequeños y un padre enfermo. «¿Qué quieren hacer entonces?». Ramiro explicó. «Pensamos en formar una sociedad. Ellos continúan trabajando la tierra. Nosotros entramos como dueños. Dividimos las ganancias mitad y mitad y ayudamos con el tratamiento de Sebastián». «Eso es muy generoso de su parte», dijo Eduardo. «No es generosidad», corrigió Rosa. «Es hacer lo correcto». Volvieron adentro y le explicaron la propuesta a Lucía y Sebastián. La mujer comenzó a llorar de emoción. «¿Ustedes harían eso por nosotros?». «Pero si somos extraños». «Hoy son extraños», dijo Rosa, «pero pueden ser socios y, quién sabe, hasta amigos». Sebastián, a pesar de su debilidad, le extendió la mano a Ramiro. «Aceptamos. Y vamos a trabajar duro, ya lo verá». «No lo dudo, muchacho». Eduardo preparó un contrato de sociedad. Quedó establecido que Lucía y Sebastián tendrían derecho a vivir en la tierra y trabajarla. Las ganancias se dividirían mitad y mitad. Ramiro y Rosa ayudarían con los gastos médicos de Sebastián. En los días siguientes volvieron a Villahermosa, pero ahora con la esperanza renovada. Con la división de las ganancias de la próxima cosecha, tendrían un ingreso. No mucho, pero suficiente para vivir con dignidad. Sin embargo, la vida les guardaba más giros. 2 semanas después, Ramiro recibió una llamada en el viejo celular que tenían. Era Miguel, el hijo mayor. «Papá, supe que encontraron unas tierras.
El corazón de Ramiro se heló. ¿Cómo se había enterado Miguel? ¿Quién te lo dijo? El primo Jorge vive en Dolores, Hidalgo, y los vio por allí. Dijo que en el pueblo se comentaba sobre las tierras de los Morales. Ramiro cerró los ojos. Jorge, hijo de un hermano con quien había perdido contacto hacía años. ¿Y qué quieres, Miguel? ¿Qué os mueves, pues, papá? Somos tus hijos. También tenemos derecho a la herencia. ¿Herencia? Vendieron nuestra casa sin preguntar. Nos dejaron en la calle como perros. Y ahora quieren hablar de herencia. No fue así, papá. Hicimos lo que era mejor para ustedes. Mejor para ustedes, querrás decir. Ramiro colgó el teléfono. Rosa había oído la conversación. Su rostro estaba pálido. Van a venir por nosotros, Ramiro. Sé que lo harán. Y vinieron. 3 días después, los 3 hijos aparecieron en la pensión. Miguel, Carlos y Javier entraron sin llamar, subiendo directamente a la habitación de sus padres. «Mamá, papá, necesitamos hablar», dijo Miguel como si nada hubiera pasado. «¿Sobre qué?» Ramiro estaba sentado en la cama, Rosa a su lado sosteniendo a Esperanza. «Sobre esas tierras en Guanajuato», dijo Carlos. «Tenemos derecho a una parte. Ustedes no tienen derecho a nada». Rosa se levantó con la voz firme. «Esas tierras eran de su abuelo, que se las dejó a su padre. No hay nada de ustedes en esto». «La ley dice otra cosa, mamá». Javier sacó unos papeles del bolsillo. «Consultamos a un abogado. Como hijos tenemos derecho a la herencia de los bienes del padre. Pero yo todavía estoy vivo», gritó Ramiro. «O ya me enterraron y no me avisaron». «Papá, no seas dramático», dijo Miguel. «Solo queremos lo que es justo. 1/3 para cada hijo. ¿Y nosotros con qué nos quedamos?» Rosa sentía lágrimas de rabia. «Ya se llevaron todo. Nuestra casa, nuestra vida, nuestra dignidad. ¿Ahí todavía quieren más?» «Miren, vamos a facilitar las cosas». Carlos abrió una carpeta. «Estamos dispuestos a quedarnos solo con la mitad. Ustedes se quedan con la otra mitad. La mitad de algo que es nuestro». Ramiro rió sin gracia. «¡Qué generosidad!». La discusión se acaloró. Los hijos argumentaban sobre derechos, leyes, herencias. Rosa y Ramiro resistían. Fue entonces cuando Esperanza, que estaba en el regazo de Rosa, de repente se agitó y escapó. «¡Esperanza!», gritó Rosa, pero la gallina ya había salido volando por la ventana abierta. «¡Mi gallina!». Rosa corrió hacia la ventana. Esperanza estaba en el patio trasero de la pensión. «Olvida a la gallina, mamá», dijo Miguel. «Estamos hablando de dinero en serio aquí». Pero Rosa no estaba escuchando. Bajó corriendo las escaleras. Ramiro fue tras ella. Los 3 hijos se miraron y también bajaron. En el patio, Rosa intentaba atrapar a Esperanza, pero la gallina huía, picoteando hacia el fondo. Era un terreno baldío con hierba alta. «Esperanza, ven aquí, mi niña», llamaba Rosa avanzando entre la maleza. Fue cuando tropezó con una raíz y cayó. El grito de dolor fue fuerte. Ramiro llegó corriendo. «Rosa, Rosa, ¿estás bien?» «Mi tobillo», gimió de dolor. «Creo que me lo torcí». Ramiro miró hacia atrás, esperando que sus hijos vinieran a ayudar, pero lo que vio le hizo hervir la sangre. Miguel, Carlos y Javier estaban parados en la puerta de la pensión, discutiendo entre ellos. «Deberíamos ayudar», decía Javier. «Deja que papá lo resuelva». «Necesitamos centrarnos en las tierras», respondía Miguel. «Pero puede haberse lastimado de verdad». Carlos parecía dudar. «¿Y qué? Eso no cambia nada sobre nuestro derecho a la herencia». Ramiro no podía creer lo que oía. Sus propios hijos discutiendo sobre dinero mientras su madre estaba en el suelo, herida. «¡Monstruos!». Les gritó. «Váyanse, salgan de aquí y no vuelvan a aparecer». Fue doña Dolores quien vino a ayudar. Ella y Ramiro ayudaron a Rosa a entrar. El tobillo estaba hinchado, morado. «Necesita ir al médico», dijo doña Dolores. «Voy a llamar un taxi». «Yo la llevo», dijo Helio, que acababa de llegar a buscar unas cosas que había dejado en la pensión. Llevaron a Rosa a urgencias. Los 3 hijos se habían ido, pero no sin que Miguel dejara un recado con doña Dolores. «Volveremos con un abogado». En el hospital, después de la radiografía, descubrieron que Rosa se había fracturado el tobillo. Tendría que llevarlo enyesado durante 6 semanas. «No llores, mi vieja». Ramiro le sostenía la mano.
Ya encontraremos la manera. Esperanza, sollozaba Rosa. Perdía mi esperanza. La encontraremos cuando volvamos a la pensión. La encontraremos. Pero no fue necesario. Cuando regresaron ya era de noche, y allí, en la puerta de la habitación, Esperanza los esperaba. La gallina corrió hacia Rosa y se acurrucó en su regazo, como pidiendo disculpas por la preocupación. «Volviste». Rosa abrazó a la gallina. «Mi niña lista volvió». Esa noche, ya acostados en la cama, con Rosa con la pierna enyesada y Esperanza a sus pies, Ramiro tomó una decisión. «Mañana vamos a buscar al licenciado Eduardo. Vamos a hablar sobre los muchachos, a ver qué pueden hacer realmente». A la mañana siguiente fueron al despacho de Eduardo Velázquez. Rosa con muletas, Ramiro cargando a Esperanza. Eduardo escuchó toda la historia sobre la aparición de los hijos, sobre la caída de Rosa, sobre su desprecio. «Miren, jurídicamente tienen razón en una cosa», dijo Eduardo, eligiendo las palabras. «By me, cuando usted falte, Ramiro, los bienes se dividirán entre Rosa y los 3 hijos. Es lo que dice la ley. Pero yo todavía no he faltado». Ramiro golpeó la mesa. «Estas tierras son mías. Puedo hacer lo que quiera con ellas». «Exacto. Y eso es lo que sugiero. Puede donar en vida la mitad a Rosa. Así, cuando usted falte, solo su mitad entra en la herencia. El resto ya es de ella. Y los muchachos tendrán derecho a una parte de la mitad que entre en la herencia, pero será mucho menos de lo que quieren ahora». «Vamos a hacerlo», decidió Ramiro. «Quiero que todo esté a nombre de ella también». Se prepararon los papeles. Rosa ahora era dueña de la mitad de las tierras. Cuando Miguel, Carlos y Javier se enteraron, se enfurecieron. «Eso es una maniobra ilegal», gritó Miguel, irrumpiendo en el despacho del LIC. Eduardo Velázquez. «Es completamente legal». Eduardo mantuvo la calma. «Su padre tiene todo el derecho de disponer de sus bienes como quiera mientras esté vivo. Vamos a ir a juicio. Háganlo. Van a perder». Y perdieron. La jueza que analizó el caso llegó a reprender a los 3 hermanos por intentar despojar a sus padres en vida. «Es vergonzoso ver a hijos actuar así», dijo en la audiencia. «Tengan un poco de decencia». Derrotados legalmente, los 3 intentaron otra táctica. Empezaron a esparcir por el pueblo que sus padres estaban seniles, que habían sido manipulados, que no sabían lo que hacían. «Ya ven, mi mamá anda con una gallina a todos lados», decía Miguel en las reuniones. «Eso no es de gente normal. Y mi papá se dejó engañar por ese abogado Velázquez», completaba Carlos. «Cualquiera ve que hay algo raro en eso». Los chismes se extendieron. Algunas personas empezaron a mirar a Rosa y Ramiro con lástima, otras con desconfianza, pero muchos, los que conocían a la pareja del pan y la amabilidad, no lo creyeron. «Yo le compro pan a doña Rosa todos los días», dijo una clienta. «Es lúcida, trabajadora. Si sus hijos fueran buenos, estarían ayudando, no intentando robar». El apoyo de la comunidad comenzó a crecer. Las personas que compraban el pan de Rosa, los comerciantes que conocían a Ramiro, todos se posicionaron a favor de la pareja. Fue entonces cuando una enfermera del hospital, que había atendido a Rosa el día de la caída, buscó a la pareja en la pensión de Dolores. «Mi nombre es Carla», se presentó. «Quería hablar con ustedes sobre algo». La invitaron a subir. Carla miró alrededor de la sencilla habitación. Vio a Esperanza picoteando tranquila y sonrió. «Sé la verdad sobre ustedes», dijo. «Si mentiu, sé que sus hijos los abandonaron. Sé lo de las tierras. Sé que están esparciendo mentiras. ¿Cómo sabe usted todo eso?», preguntó Rosa. «Villahermosa es un pueblo pequeño. Y yo dudó. Soy nieta de Lucía y Sebastián, los que están en sus tierras». Rosa abrió los ojos de par en par. «¿Nieta de ellos?». «Así es. Mi madre es hija del primer matrimonio de Sebastián. Ella no vive aquí, pero yo los cuido desde lejos. Cuando supe que habían hecho una sociedad, en lugar de expulsar a mi familia, me sentí inmensamente agradecida». «Son gente buena», dijo Ramiro. «No merecían que los echaran a la calle. Y ustedes tampoco merecían lo que sus hijos les hicieron. Por eso vine. Quiero ayudar». «¿Cómo?». Y Carla explicó. «Tenía contactos en el hospital. Conocía a médicos, enfermeros. Podía difundir la verdad sobre la situación de la pareja, desmentir los chismes de los hijos. Y hay más», continuó.
Existe un programa del ayuntamiento para ayudar a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Ustedes califican. Puedo ayudarlos a iniciar el proceso. No queremos limosna, dijo Rosa orgullosa. No es limosna, es un derecho de ustedes. Ayuda con medicinas, consultas médicas, esas cosas. Aceptaron la ayuda. Carla cumplió lo que prometió. En pocos días, la narrativa en el pueblo comenzó a cambiar. La gente entendió que los hijos eran los villanos, no los padres. Miguel, Carlos y Javier, viendo que habían perdido el apoyo popular y la batalla legal, decidieron intentar un último recurso. Contrataron a un abogado para intentar probar la incapacidad civil de sus padres. Si logramos probar que no tienen las condiciones mentales para administrar sus bienes, podemos pedir la tutela, explicó el abogado que contrataron, un hombre sin escrúpulos llamado Suárez. Se interpuso la demanda. El lic Eduardo Velázquez se indignó cuando recibió la citación. «Esto es un absurdo», les dijo a Rosa y Ramiro. «Están intentando declararlos incapaces. ¿Y pueden conseguirlo?» Rosa estaba aterrorizada. «No, si puedo evitarlo. Nos prepararemos para esta audiencia y le mostraremos al juez quiénes son ustedes realmente». La fecha de la audiencia fue fijada. La víspera Rosa apenas pudo dormir. ¿Y si el juez les creía a sus hijos? ¿Y si lo perdían todo de nuevo? «Calma, mi vieja». Ramiro la abrazó en la cama. «La verdad saldrá a la luz». El día de la audiencia llegaron temprano al juzgado. El lic Eduardo ya estaba allí con una carpeta llena de documentos. Pero no estaban solos. Doña Dolores estaba allí. Helio, el camionero. Carla, la enfermera. Las clientas que compraban el pan de Rosa. El dueño del almacén donde trabajaba Ramiro. Decenas de personas que conocían a la pareja. ¿Qué es esto? Rosa miró a su alrededor, emocionada. Es el pueblo de Villahermosa mostrando quiénes son ustedes realmente, dijo el lic Eduardo. Cuando comenzó la audiencia, el abogado Suárez presentó sus argumentos. Dijo que Rosa andaba con una gallina, que los dos habían sido manipulados, que no tenían capacidad para administrar bienes. Fue entonces cuando el lic Eduardo pidió la palabra. «Su señoría, ¿puedo llamar a testigos?» La jueza, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante, asintió. Uno a uno, los testigos fueron llamados. Doña Dolores contó cómo Rosa hacía panes maravillosos y administraba bien su propio dinero. Helio relató cómo la pareja había sido abandonada, pero mantuvo su dignidad. Carla explicó la generosidad que habían tenido con su familia. Las clientas hablaron de cómo Rosa era atenta. Recordaba los pedidos de cada una. Conversaba sobre cosas cotidianas. El dueño del almacén elogió el trabajo de Ramiro, su puntualidad, su sentido de la responsabilidad. ¿Y la gallina? Pan, preguntó la jueza curiosa. ¿Es verdad que usted anda con una gallina? Rosa se levantó apoyada en sus muletas. Es verdad, su señoría. Esperanza es mi compañera. Cuando mis hijos me quitaron todo, ella se quedó. Y fue ella quien encontró los documentos de las tierras que dejó mi suegro. Hice una pausa. Puede parecer extraño, lo sé, pero tener a Esperanza conmigo me da paz. ¿Y eso me hace incapaz? La jueza observó a Rosa. Veía a una mujer de 68 años, de pie con dificultad, pero con los ojos claros y determinados. Nada de confusión mental, nada de senilidad. Luego miró a los tres hijos sentados al otro lado. Miguel con un traje caro, Carlos mirando su celular sin prestar atención, Javier con cara de pocos amigos. «Tengo algunas preguntas para los demandantes», dijo la jueza. Llamó primero a Miguel. «¿Puede decirme cuándo fue la última vez que visitó a sus padres antes de vender su casa?» Miguel dudó. «Yo no recuerdo exactamente. Quizás unos 6 meses antes». 6 meses. «¿Y en ese periodo cuántas veces llamó para saber cómo estaban?» Silencio. «Ninguna, ¿correcto?» La jueza no esperó respuesta. «¿Y usted?» Miró a Carlos. «¿Contribuía económicamente con sus padres antes de vender su casa?» «No lo necesitaban», se defendió Carlos. «No fue lo que pregunté. Pregunté si usted ayudaba». «No, pero suficiente». La jueza hizo algunas anotaciones. «¿Y usted el más joven?» «Javier, ¿correcto?» «Sí, su señoría».
Cuando sus padres fueron abandonados en el camino con una maleta y una gallina, ¿dónde estaba usted? Yo estaba en el coche con mis hermanos, y no le pareció mal. Javier bajó la cabeza. Pensamos que era por su bien, por su bien. La jueza se quitó las gafas y miró fijamente a los tres. Miren, muchachos, veo muchos casos en este juzgado. Veo familias en conflicto, herencias disputadas, hijos y padres peleando por dinero, pero raramente veo algo tan claro como esto. Hojeó los documentos. Vendieron la casa de sus padres sin consentimiento, alegando que era por su bien. Los abandonaron al borde del camino. Les ofrecieron una miseria de mensualidad, y ahora cuando descubren que tienen bienes de valor, quieren declararlos incapaces para tomar el control. Miguel intentó hablar, pero la jueza levantó la mano. No he terminado. Miró a Rosa y Ramiro. Veo aquí a una pareja que, a pesar de haber sido tratada de forma terrible, ha logrado resurgir. Encontraron documentos valiosos y en lugar de pensar solo en sí mismos, hicieron una sociedad justa con una familia que estaba en sus tierras. Eso no me parece incapacidad. Me parece sabiduría y bondad. La jueza golpeó el mazo. Demanda desestimada. Se condena a los demandantes al pago de las costas procesales y los honorarios de los abogados. Y más, miró severamente a los tres hijos. Quiero que sepan que tienen suerte. Suerte de tener padres que, a pesar de todo lo que han hecho, no han pedido nada en su contra. Si por mí fuera, saldrían de aquí con algo más que una derrota procesal. La audiencia terminó. Rosa se derrumbó en lágrimas en los brazos de Ramiro. Las personas que fueron a testificar aplaudieron. Miguel, Carlos y Javier salieron con la cabeza baja sin mirar atrás. Fuera del juzgado El Lic, Eduardo abrazó a la pareja. Se acabó. Ya no pueden meterse con ustedes. ¿Cómo podemos agradecerle? Dijo Ramiro viviendo, siendo felices. Eso ya es agradecimiento suficiente. En las semanas siguientes, la vida fue volviendo a la normalidad. El tobillo de Rosa sanó. Siguieron vendiendo panes y trabajando. La cosecha en Guanajuato iba bien, según informaba Lucía. Fue una tarde de domingo que Javier, el hijo menor, apareció en la pensión. Solo. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. «Papá, mamá, ¿puedo hablar con ustedes?» Rosa y Ramiro se miraron. Después de todo, todavía desconfiaban. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó Ramiro cauteloso. «Pedir perdón». Su voz se quebró. Yo lo arruiné todo. Escuché a mis hermanos. Creí que tenían razón, pero no la tenían. Y fui un hijo terrible. Rosa sintió que el corazón se le encogía. De todos sus hijos, Javier era el que había sido más cercano a ella. El pequeño al que había acunado más noches, el que siempre venía a pedirle consejo. «¿Por qué lo hiciste, hijo mío?», preguntó con las lágrimas ya corriendo. «Porque soy débil. Porque siempre me dejé influenciar por mis hermanos. Miguel decía que ustedes estaban viejos, que ya no podían cuidar la casa, que era nuestra responsabilidad decidir. Y yo le creí». Javier se arrodilló frente a sus padres. Pero estaba equivocado, tan equivocado. Ramiro permaneció en silencio. Para él era más difícil perdonar. «Levántate de ahí, muchacho», dijo Rosa. «No es así como se pide perdón». Javier se levantó secándose las lágrimas. «Sé que no lo merezco, pero ¿lograrán perdonarme algún día?». Rosa miró a Ramiro. Él se resistía, lo veía. Pero también veía su dolor. El deseo de tener al menos un hijo de vuelta. «Perdonar es una cosa», dijo Rosa. «Olvidar es otra. Podemos perdonarte, Javier. Pero la confianza, esa tendrás que reconquistarla». «Lo haré. Juro que lo haré». Javier parecía desesperado. «Déjenme demostrarlo. Déjenme mostrarles que he cambiado». «¿Cómo?», habló Ramiro finalmente. «Como ustedes quieran. Trabajo, ayuda, lo que necesiten». Fue Esperanza quien decidió. La gallina, que estaba en su rincón, se acercó a Javier y le picoteó los zapatos. No lo atacó, no huyó. Solo picoteó suavemente. Rosa sonrió. «Hasta Esperanza te está dando una oportunidad». En los meses siguientes, Javier demostró que había cambiado. Iba todos los días a visitar a sus padres. Ayudaba en lo que necesitaban. Fue a Guanajuato a conocer a Lucía y Sebastián y a ayudar en la cosecha. «Es un buen muchacho», le dijo Lucía a Rosa en una visita. «Trabaja duro, respeta a todos». El tratamiento de Sebastián iba bien.
Con el dinero de la sociedad, lograron pagar los estudios y el tratamiento. Descubrieron que era una infección que, tratada correctamente, mejoraría. La cosecha fue buena, muy buena. Vendieron el maíz y el frijol a buen precio. Después de dividir mitad y mitad, Rosa y Ramiro recibieron 90,000 pesos. «Nunca he visto tanto dinero junto», dijo Rosa mirando la cuenta bancaria. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Ramiro. Lo pensaron mucho. Podían alquilar una casa mejor, comprar cosas que necesitaban. Pero Rosa tuvo otra idea. «Ramiro, pasamos por lo que pasamos, ¿no? El dolor de ser abandonado, de no tener a dónde ir. Sí, debe haber otros ancianos en la misma situación, otros a los que sus hijos abandonaron que no tienen nada». Ramiro entendió a dónde quería llegar. «¿Quieres ayudar a otros? Quiero hacer más que ayudar. Quiero crear un lugar donde los ancianos abandonados puedan quedarse, tener dignidad, tener paz». La idea fue creciendo. Con el dinero de la cosecha y el apoyo del LIC, Eduardo Velázquez, que ofreció ayuda jurídica gratuita, comenzaron a planificar. Volvieron a Guanajuato. A Lucía y Sebastián les encantó la idea. «Hay espacio de sobra aquí», dijo Sebastián, ya mucho mejor. «Podemos construir unas casitas sencillas». Con la ayuda de Javier, que resultó ser bueno en la construcción, y con donaciones que comenzaron a llegar cuando la historia se difundió, el proyecto tomó forma. En 6 meses tenían 3 casitas listas además de la casa principal. Cada casita tenía una habitación, baño y una pequeña cocina, y un gallinero comunitario. «Todo anciano que venga a vivir aquí ganará una gallina», decidió Rosa, «para que le haga compañía». El primer residente fue don Benito, un señor de 72 años que había sido dejado en un asilo y olvidado por su familia. Llegó triste, callado, sin esperanza. «Aquí es su casa ahora, don Benito», dijo Rosa. «Y esta», le entregó una gallinita blanca, «es su compañera». Benito cogió la gallina con dedos temblorosos. «Hace 50 años que no toco una gallina, desde que vivía en el rancho con mis padres. Entonces ya sabe cómo cuidarla». Poco a poco otros ancianos fueron llegando. Doña Marta, cuyos hijos se pelearon por la herencia incluso antes de que ella muriera, dejándola de lado. Don Osvaldo, que había sido engañado por un estafador y lo había perdido todo. Doña Teresa, abandonada en una central de autobuses por su nuera, que ya no quería cuidarla. Cada uno recibía una casita y una gallina. El lugar fue bautizado como Refugio Esperanza, en honor a la gallina que lo había cambiado todo. La historia comenzó a extenderse. Periódicos de la región publicaron artículos. Una cadena de televisión envió a un equipo para hacer un reportaje. «Estamos aquí en el Refugio Esperanza», decía la reportera, un lugar creado por una pareja de ancianos que fue abandonada por sus propios hijos, pero que transformó el dolor en amor para ayudar a otros en la misma situación. El reportaje se emitió en el noticiero de la noche. Miles de personas lo vieron, y entre ellas Miguel y Carlos, los 2 hijos mayores que nunca se arrepintieron. Vieron a sus padres en la televisión, vieron la felicidad en sus rostros, vieron el bien que estaban haciendo. Y vieron a Javier allí también, ayudando, sonriendo, siendo un hijo de verdad. «Nos equivocamos feo», le dijo Carlos a Miguel. «Equivocarnos fue poco. Fuimos unos monstruos, pero el orgullo era más grande que el arrepentimiento». No buscaron a sus padres. Simplemente se mudaron de ciudad, demasiado avergonzados para enfrentar lo que habían hecho. El reportaje trajo algo inesperado: donaciones. Personas de todo el país enviaron dinero, material de construcción, ofrecieron trabajo voluntario. «Mira esto, Ramiro». Rosa mostraba el celular con mensajes. «Hay gente de la Ciudad de México, de Guadalajara, de todas partes queriendo ayudar». Con las donaciones pudieron construir más casitas. El gallinero creció. Hicieron una huerta comunitaria donde los ancianos sembraban juntos, una cocina grande donde hacían las comidas en comunidad. Don Benito, que había llegado callado y triste, ahora dirigía el gallinero. Enseñaba a los otros a cuidar de las gallinas. Contaba historias de sus tiempos en el rancho. Doña Marta descubrió que le gustaba cocinar y preparaba el almuerzo para todos. Don Osvaldo cuidaba la huerta con cariño. Doña Teresa tejía gorros para las gallinas, diciendo que era para que no pasaran frío.
El refugio Esperanza se convirtió en una familia elegida, construida no por la sangre, sino por el amor y el dolor compartidos. Un año después de la creación del refugio, en el 53 aniversario de bodas de Rosa y Ramiro, hicieron una fiesta. Todos los residentes participaron. Carla, la enfermera, fue con su familia. El ECNIN Eduardo Velázquez asistió. Doña Dolores cerró la pensión por un día para estar presente. Helio, el camionero, apareció con un pastel enorme. «Ustedes cambiaron mi vida», dijo Helio. «Ver lo que hicieron me inspiró. Empecé a visitar asilos, a llevar fruta a los ancianos que están allí. Y yo convencí al hospital para que haga brigadas de salud aquí», completó Carla. «Una vez al mes vienen médicos a examinarlos a todos. Gratis». El Lijo Velázquez levantó una copa. Un brindis por Rosa y Ramiro, que transformaron el abandono en refugio, que demostraron que la edad no define la capacidad de amar y ayudar. Todos brindaron. Rosa miró a su alrededor. Veía rostros felices, ancianos que llegaron destruidos y ahora sonreían. Veía a Esperanza picoteando en medio de la fiesta, rodeada por las otras gallinas. Veía a Ramiro, su compañero de más de 5 décadas, con los ojos llenos de emoción. «Lo logramos, mi vieja», susurró Ramiro. «Siempre lo logramos, mi viejo, siempre». Javier estaba allí también, ahora viviendo en una de las casitas que había ayudado a construir. Había dejado la ciudad, a sus hermanos, y se dedicaba por completo a ayudar a sus padres en el refugio. «Mamá, papá», los llamó levantándose. «¿Puedo decir algo?» Todos hicieron silencio. «Quería pedir disculpas públicamente. Sé que ya lo he hecho 1000 veces, pero necesito que todos aquí lo sepan. Yo abandoné a mis padres. Fui cruel, egoísta, terrible». Su voz tembló. «Pero ellos me perdonaron. Me dieron una segunda oportunidad, y por eso voy a pasar el resto de mi vida honrando ese perdón». Rosa se levantó con dificultad por la rodilla que le dolía y abrazó a su hijo. «Ya lo honras, hijo mío. Todos los días lo honras». La fiesta duró hasta tarde. Cuando todos se fueron a dormir, Rosa y Ramiro se quedaron sentados en un banco de madera, mirando las casitas iluminadas. «¿Recuerdas aquel día en el camino?», dijo Rosa, «cuando los muchachos nos dejaron allí, con la lluvia cayendo, solo con Esperanza y la maleta. ¿Cómo olvidarlo? Pensé que todo se había acabado. Pensé que ya no teníamos nada, que ya no éramos nada». Ramiro tomó su mano. «Y míranos ahora, rodeados de gente que amamos, haciendo el bien, viviendo con dignidad. ¿Sabes lo que aprendí, Ramiro?». Rosa le apretó la mano. «Que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Esperanza apareció y saltó al regazo de Rosa, como hacía todas las noches antes de dormir. «Y que una gallina puede salvarte la vida». Ramiro rió, acariciando las plumas blancas de Esperanza. En los meses siguientes, el refugio continuó creciendo. Ahora tenían capacidad para 15 ancianos, cada uno con su historia, cada uno con su gallina. Fue cuando recibieron una carta. Era de una organización nacional de derechos de las personas mayores, diciendo que habían ganado un premio por iniciativa social. El premio incluía 350,000 pesos. 350,000. Rosa no lo podía creer. «Podemos hacer tantas cosas con esto». Ramiro ya pensaba en las posibilidades. Usaron el dinero para mejorar las instalaciones. Construyeron una pequeña enfermería. Compraron equipos, contrataron a una enfermera de medio tiempo y guardaron una parte para emergencias. La vida era buena, pero como siempre había más desafíos por delante. Un día apareció un inspector del ayuntamiento. Dijo que había recibido denuncias de que el refugio funcionaba de forma irregular. «¿Denuncias de quién?», preguntó el LIC. Eduardo, que fue llamado para manejar la situación. El inspector no podía decirlo, pero el LIC. Eduardo tenía sus sospechas. Hizo algunas investigaciones y lo descubrió. Habían sido Miguel y Carlos, los hijos que nunca se arrepintieron. «No pueden aceptar que ustedes hayan seguido adelante sin ellos», dijo el LIC. Eduardo indignado. Pero la denuncia trajo un problema real. El refugio necesitaba licencias específicas para funcionar, licencias que costarían caro y tardarían en salir. «Vamos a tener que cerrar». Rosa estaba desesperada. «No, si puedo evitarlo». El LIC.
Eduardo comenzó a trabajar. Fueron meses de burocracia, papeles, inspecciones, tasas. Cada día era una lucha. Los ancianos vivían con miedo de tener que irse, de volver a situaciones malas. No se preocupen, Rosa intentaba calmarlos. No vamos a dejar a nadie desamparado. El Lixás Eduardo consiguió una orden judicial para que el refugio siguiera funcionando mientras se procesaban las licencias. Pero necesitaban recaudar dinero para las tasas y adecuaciones. Fue cuando doña Marta tuvo una idea. Vamos a hacer antojitos y venderlos. Pan, pasteles, cocadas. Todos aquí sabemos hacer algo. La idea prendió. Transformaron la cocina comunitaria en una pequeña producción. Rosa enseñaba a hacer pan, doña Marta dirigía los pasteles, don Benito hacía tamales, doña Teresa hacía palanquetas, Javier y Lucía llevaban los productos para venderlos en el mercado de Dolores Hidalgo. El éxito fue inmediato. Antojitos del Refugio Esperanza y anunciaban, hechos con amor por ancianos que fueron abandonados, pero no se rindieron. La historia volvió a llamar la atención. Más reportajes, más donaciones. Y finalmente las licencias salieron. El día que recibieron la última aprobación, hicieron una fiesta. Habían ganado otra batalla. Sus hijos intentaron derribarnos, le dijo don Benito a Ramiro. Pero somos demasiado fuertes. No somos nosotros, corrigió Ramiro. Somos demasiado fuertes juntos. 5 años habían pasado desde aquel día lluvioso en el camino. El Refugio Esperanza era ahora una referencia. Se estaban creando otros lugares parecidos, inspirados en la historia de Rosa y Ramiro. Ahora tenían 20 casitas, una huerta enorme, un gallinero con más de 50 gallinas, una cocina industrial para la producción de antojitos y un equipo de voluntarios que ayudaban. Javier se había casado con Carla, la enfermera. Vivían en una de las casitas y coordinaban el refugio junto con Rosa y Ramiro. No necesitan trabajar tanto, decía Carla. Descansen, disfruten. Esto es disfrutar, respondía Rosa. Ver a estas personas felices, saber que hacemos la diferencia. Lucía y Sebastián seguían cuidando de la parte agrícola. Sebastián se había recuperado por completo y ahora enseñaba agricultura a los ancianos interesados. Mi vida cambió cuando los conocí, dijo Sebastián en una visita. Podrían habernos quitado la tierra. Podrían haber pensado solo en ustedes, pero no lo hicieron. Porque la vida no se trata de eso, respondió Rosa. No se trata de acumular todo para uno mismo. Se trata de dividir, compartir, ayudar. Esperanza, ahora con 6 años, seguía al lado de Rosa. Estaba más vieja, picoteaba más despacio, pero era la misma compañera fiel de siempre. Esa gallina ya debería haberse ido, decía el veterinario que visitaba el refugio. Pero parece que tiene una misión aquí. La tiene, asentía Rosa. Todavía tiene que hacerme compañía. Cierto día llegó una carta. Era de Miguel, el hijo mayor. No había aparecido en todos esos 5 años. La carta era corta. Papá, mamá, sé que no merezco perdón. Sé que fui el peor de los hijos. Pero necesito que sepan que veo los reportajes sobre ustedes. Veo el bien que hacen y me muero de vergüenza de lo que hice. No pido perdón porque no lo merezco. Solo pido que sepan que, en el fondo, estoy orgulloso de ustedes, aunque no merezca estarlo. Miguel. Rosa leyó y releyó la carta. Ramiro estaba a su lado. ¿Qué piensas?, preguntó ella. Creo que se arrepintió de verdad, pero arrepentirse no es suficiente. ¿No deberíamos darle una oportunidad, como se la dimos a Javier? Ramiro pensó mucho. Javier demostró que había cambiado. Vino, pidió perdón, trabajó, lo demostró. Miguel solo mandó una carta, pero tal vez sea su manera de empezar. Si realmente quiere que venga aquí, que nos mire a los ojos, que pida perdón de verdad. Entonces veremos. La carta quedó sin respuesta. Pero 3 meses después, Miguel apareció. Llegó en coche, solo, con ropa sencilla. Estaba diferente. Más delgado, con canas, ojeras profundas. Papá, mamá, dijo con la voz entrecortada al verlos. Rosa y Ramiro estaban en el porche de la casa principal. Esperanza estaba al lado de Rosa, como siempre. ¿Qué quieres, Miguel? Ramiro no tenía emoción en la voz. Pedir perdón de verdad, mirándolos a los ojos. Años, Miguel. Tardaste 5 años en tener el valor de aparecer aquí. Lo sé,
Y cada día de esos 5 años fue un infierno. Verlos en la tele, saber del bien que hacen, saber que yo intenté destruirlos. Empezó a llorar. Perdónenme, por favor, perdónenme. Rosa miró a su hijo. Veía sinceridad allí, veía arrepentimiento real, pero también veía el dolor que él había causado. Miguel, no solo fuiste cruel, fuiste calculador. Planeaste quitarnos todo, y cuando no lo conseguiste, intentaste destruirnos con denuncias, con chismes. Lo sé, mamá. Lo sé todo, y voy a cargar con eso el resto de mi vida. ¿Y Carlos? ¿Viene?, preguntó Ramiro. Miguel negó con la cabeza. «Carlos. Carlos sigue igual. No quiere saber de ustedes. Yo rompí con él. Ya no puedo convivir con alguien así, aunque sea mi hermano». Esperanza bajó de la silla y se acercó a Miguel. Le picoteó los zapatos, como había hecho con Javier años antes. Rosa observó. «Esperanza no picotea a cualquiera», dijo. «Solo a quien siente que tiene buen corazón». «Yo no tengo buen corazón», sollozó Miguel. «Tengo el corazón podrido». «Lo tuviste», corrigió Rosa. «Tuviste el corazón podrido, pero tal vez puedas cambiar. Tal vez todavía tengas arreglo. ¿Me darían esa oportunidad?» Ramiro y Rosa se miraron. Era difícil. Muy difícil. Pero si algo habían aprendido en todos esos años, era sobre segundas oportunidades. «Una oportunidad», dijo Ramiro, «como se la dimos a Javier. Pero tendrás que demostrarlo con acciones, no con palabras». Miguel aceptó. Empezó despacio. Venía cada fin de semana. Ayudaba en lo que se necesitaba. No hablaba mucho, solo trabajaba. Cargaba peso, arreglaba cosas, limpiaba. Los otros ancianos del refugio desconfiaban de él. «Es el hijo malo, ¿verdad?», comentaban. Pero poco a poco, viendo su esfuerzo, comenzaron a aceptarlo. Don Benito fue el primero en darle una oportunidad. «Muchacho, ¿entiendes de gallinas?», le preguntó un día. «Aprendí de niño. Mi madre me enseñó. Entonces ven, necesito ayuda en el gallinero». Trabajando codo con codo, Miguel fue abriéndose. «Lo arruiné todo, don Benito, por avaricia, por orgullo, por maldad. Pero estás aquí ahora. Estás intentando arreglarlo. ¿Y si no me da tiempo? Mis padres ya tienen 73 y 75 años. ¿Y si se van antes de que yo logre redimirme?» El don Benito se detuvo y miró a Miguel. «Muchacho, la redención no se trata del tiempo que tienes. Se trata de lo que haces con el tiempo que te queda. Si tus padres se fueran mañana, sabrían que lo intentaste. Y eso ya es algo». Meses después, Miguel se había ganado la confianza. Venía no solo los fines de semana, sino siempre que podía. Ayudaba económicamente, traía donaciones, usaba los contactos que tenía para conseguir cosas para el refugio. «Ha cambiado de verdad», les dijo Javier a sus padres. «Lo veo en sus ojos». Rosa estaba de acuerdo. Veía en la mirada de Miguel algo que no había visto antes. Humildad, remordimiento genuino, una voluntad real de arreglar las cosas. Fue una tarde de domingo que Rosa llamó a Miguel para conversar a solas. «Siéntate aquí, hijo mío». Miguel se sentó con las manos nerviosas. «Has cambiado, Miguel. Lo veo, tu padre lo ve. Todos aquí lo ven. Gracias por notarlo, mamá. Pero necesito preguntarte algo. Y quiero la verdad, lo que sea, mamá. ¿Por qué cambiaste? ¿Fue porque viste que nos iba bien y sentiste remordimiento? ¿O fue porque entendiste de verdad lo que hiciste mal?» Miguel pensó antes de responder. Al principio fue remordimiento, sí. Verlos felices, haciendo el bien, mientras yo era un miserable. Pero después, tragó saliva, fue vergüenza. Vergüenza de ser quien era y miedo. Miedo de morir siendo ese hombre horrible. Miedo de que al final no tuviera a nadie, como los ancianos de aquí, que fueron abandonados. Vi mi futuro en ellos. Vi que, si seguía así, yo estaría en esa situación algún día. Rosa tomó la mano de su hijo. «¿Sabes lo que aprendí, Miguel? Que siempre tenemos elección. Tus hermanos y tú eligieron abandonarnos. Tú elegiste intentar destruirnos después. Pero también elegiste volver. Elegiste cambiar. Y son esas elecciones las que definen quiénes somos. ¿Me perdona, mamá?» «¿De verdad?» Rosa miró a los ojos de su hijo. Vio al niño que había sido, lleno de sueños. Vio al hombre en el que se había convertido, lleno de avaricia. Y vio a quien intentaba ser ahora, lleno de arrepentimiento. «Te perdono, hijo mío. Pero tú también necesitas perdonarte.
porque mientras no lo hagas, seguirás atado a lo que fuiste. Miguel abrazó a su madre y lloró como no lloraba desde niño. Lloró por el dolor que causó, por los años perdidos, por el tiempo que nunca volvería. Pero lloró también de alivio, alivio de ser perdonado. Ramiro vio la escena desde lejos. Se acercó lentamente. «Papá». Miguel se levantó. «Papá, yo...» Ramiro lo abrazó. Fue todo lo que necesitó hacer. Esa noche, por primera vez en 5 años, cenaron juntos como una familia. Rosa, Ramiro, Javier, Carla y Miguel. Esperanza picoteaba debajo de la mesa, recogiendo las migajas que caían. «¿Saben qué falta?», dijo Javier. «¿Carlos?» «Carlos tomó su decisión», respondió Miguel. «Lo intenté, pero no quiere cambiar. ¿Y tú?». Eddie Ramiro miró a Miguel. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Quiero quedarme. Quiero vivir aquí, ayudar en el refugio». «Si me lo permiten». «Hay una casita vacía», dijo Rosa. «Es tuya si la quieres». Miguel aceptó. Dejó su vida en la ciudad, su trabajo en una empresa, todo. Vino a vivir al refugio Esperanza. En los meses siguientes formaron un equipo. Javier se encargaba de la parte administrativa, Miguel del mantenimiento y la expansión, Carla de la salud y Rosa y Ramiro del corazón del lugar, de la acogida. El refugio continuó creciendo, no en tamaño, sino en impacto. Gente de otros estados venía a conocer, a aprender, a replicar la idea. «Ustedes inspiran a todo México», decía una periodista en una entrevista. «Nosotros solo hacemos lo correcto», respondía Rosa, con esperanza en el regazo. Como siempre, años después de aquel día en el camino, hicieron una gran celebración. Era el 55 aniversario de bodas de Rosa y Ramiro y el 8º año del refugio Esperanza. Cientos de personas asistieron, todos los ancianos que habían pasado por el refugio, todos los que vivían allí, voluntarios, patrocinadores. Incluso un canal de televisión fue a cubrir el evento. «¿Cómo se sienten?», preguntó la reportera. Rosa miró a su alrededor. Veía a Lucía y Sebastián con su familia, prósperos y felices. Veía a don Benito riendo con las gallinas. Veía a doña Marta sirviendo pastel a todos. Veía a Javier y Carla con el hijito que habían tenido corriendo entre la gente. Veía a Miguel ayudando a organizar todo, con una sonrisa en el rostro. «Nos sentimos bendecidos», respondió. «Porque lo perdimos todo, pero ganamos mucho más». «¿Qué ganó usted?». «Una familia de verdad, un propósito y la certeza de que, no importa lo que pase, el amor siempre vence». La vieja maleta estaba en exhibición en la entrada del refugio. La habían transformado en un símbolo. Dentro, guardaban los documentos de las tierras, la carta del padre de Ramiro y una foto del día que llegaron a Villa Hermosa, empapados y desesperados, para recordar de dónde venimos, explicaba Ramiro a quien preguntaba, y para nunca olvidar que a veces las mayores riquezas están escondidas en los momentos más difíciles. Esperanza, ahora con 8 años, estaba viejita, ya no picoteaba tanto. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo en el regazo de Rosa. El veterinario decía que no duraría mucho más. «Ya ha vivido más de lo que las gallinas viven normalmente», explicaba. «Es como si estuviera esperando algo». Una mañana Rosa se despertó y Esperanza no se movía. Su corazón se encogió. Cogió la gallina con cuidado, sintiendo que ya se estaba yendo. «Ramiro», llamó con la voz entrecortada. Ramiro se despertó y lo entendió al instante. «Nuestra niña se va a ir». Llamaron a Javier, a Miguel y a Carla. Todos se reunieron alrededor de Esperanza. «Gracias, mi niña». Rosa acariciaba las plumas blancas. «Gracias por todo, por salvarnos, por darnos esperanza, por quedarte con nosotros todo este tiempo». Esperanza abrió los ojos, miró a Rosa y emitió un pío suave. Luego tranquilamente cerró los ojos por última vez. Rosa lloró. Ramiro lloró. Todos lloraron. Enterraron a Esperanza en un rincón especial del refugio, debajo de un árbol. Pusieron una placa: «Esperanza, la gallina que lo cambió todo». «Cumplió su misión», dijo don Benito. «Los salvó a ustedes, nos salvó a nosotros, salvó este lugar». En las semanas siguientes, la tristeza fue dando paso a una paz. Esperanza había vivido una vida larga y feliz. Había hecho más diferencia que muchos humanos. Un día, una gallina blanca polluela apareció en el refugio.
Nadie sabía de dónde había venido. Simplemente apareció y fue directa hacia Rosa. «Mira eso», dijo Javier. «Es igualita a Esperanza». «No es Esperanza». Rosa cogió a la gallina. «Pero tal vez sea una señal de que debemos continuar». Bautizaron a la nueva gallina como Fe y se convirtió en la nueva mascota del refugio. Los años siguieron pasando. Rosa y Ramiro envejecieron, más frágiles, pero nunca perdieron el brillo en los ojos. «¿Cansado, mi viejo?», Mace preguntaba. «Rosa, cansado pero feliz», respondía Ramiro siempre. A los 78 y 80 años, decidieron pasar la gestión del refugio completamente a Javier y Miguel, pero continuaron viviendo allí, haciendo lo que podían. Una tarde, sentados en el mismo banco donde se sentaron tantas veces, mirando el atardecer sobre el refugio que crearon, Rosa suspiró. «¿Valió la pena, no, Ramiro?». «Cada segundo, mi vieja, cada segundo». «Si pudieras volver a aquel día en el camino, sabiendo todo lo que iba a pasar, ¿lo harías todo de nuevo?». Ramiro pensó. «Lo haría, porque todo aquello nos trajo hasta aquí, y aquí es donde deberíamos estar». Rosa se acurrucó en su hombro. «Te amo, mi viejo, desde el primer día hasta el último, y yo te amo aún más». Se quedaron allí, viendo a Fe picotear en el patio con las otras gallinas, viendo a los ancianos caminar entre las casitas, viendo a Javier y Miguel trabajar juntos, hermanos de verdad ahora. «Lo logramos, Ramiro», susurró Rosa. «Transformamos el dolor en amor, el abandono en acogida, la pérdida en ganancia. Siempre lo logramos, Rosa, porque siempre nos hemos tenido el uno al otro». Y allí, en ese banco, con el sol poniéndose y pintando el cielo de naranja y rosa, dos ancianos que fueron abandonados pero no se rindieron, que lo perdieron todo pero ganaron mucho más, se abrazaron, unidos por el amor de 55 años, por la lucha compartida, por la victoria conquistada. El refugio Esperanza continuaría. Continuaría acogiendo, amando, ayudando, porque Rosa y Ramiro habían demostrado que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la edad no define la capacidad de hacer el bien y que a veces las mayores bendiciones vienen de los mayores dolores. Y todo había comenzado con 3 hijos que abandonaron a sus padres en el camino con solo una maleta y una gallina. Pero no tenían idea de lo que había en esa maleta, no tenían idea de la fuerza de esos padres. No tenían idea de que, intentando destruir, acabaron creando algo mucho más grande que ellos mismos. Fin de la historia. ¿Y tú? ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Crees que los hijos merecían el perdón? ¿Harías lo mismo que Rosa y Ramiro, transformando el dolor en amor para ayudar a los demás? Deja en los comentarios tu opinión sincera y no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes. Tu participación marca la diferencia.